Hola de nuevo, aquí estamos en esta segunda parte acerca del libro del Éxodo. En la primera parte hablábamos del Éxodo como un evento fundamental en la historia religiosa y en la identidad del pueblo de Israel. Cómo este evento de liberación se vino a convertir en el inicio de una identidad de un pueblo. Y hablábamos de la estructura que básicamente es la primera parte, que es la liberación de la esclavitud de Egipto, que está entre el capítulo 1 y el capítulo 15, la continuación de ahí del capítulo 15 hasta el capítulo 18, es el camino en el desierto hasta que ellos llegan al monte Sinaí. Luego ahí el capítulo 19 y el 31 nos habla de la alianza, los 10 mandamientos y otras leyes. Capítulo 32 y 30 hasta el 34 nos habla el evento del becerro de oro, cómo el pueblo de Israel rompe la alianza, pero cómo el Señor Dios la renueva. Y luego del capítulo 35 al capítulo 40 habla de cómo se construye el tabernáculo y el arca de la alianza, que son dos cosas muy importantes porque es el lugar donde Dios viene a caminar y a habitar con su gente. Entonces, esta parte está más dedicada a explicar la manera en la que fue escrita el libro del Éxodo. Y voy a empezar diciendo que el libro del Éxodo es una pieza literaria, una pieza de arte literaria que fue escrita usando diferentes géneros literarios, porque recordemos que cada escrito responde a una acción en particular, a un evento en particular, y trata de dar sabiduría a la gente que está viviendo situaciones particulares. Entonces vamos a empezar con el primero. El primer género literario es la leyenda. Quiero hacer la distinción entre leyenda y saga. Por ejemplo, la saga es la historia de una persona o de un grupo de personas que se cuenta en partes. Y normalmente para captar y mantener la atención de la gente, entonces se agregan elementos que no son reales, se exageran cosas, porque es esta historia que se cuenta en partes. Digamos la saga de Harry Potter, los que nos gusta el cine y alguna vez estuvimos entusiasmados en ver desde la primera hasta la última película. La historia de un niño mago que se cuenta en partes. Entonces hay muchos elementos de ficción en ella. La leyenda, sin embargo, es una historia de un evento o de un grupo de personas que se ha transmitido oralmente de generación en generación y habla de eventos reales. Si bien es cierto, a veces se usa la ficción y la imaginación, pero narra los eventos que realmente sucedieron en la historia, pero no es una forma rigurosa de los eventos. Me explico. No es como que alguien iba tomando nota en el momento que las cosas iban pasando. Como esto fue puesto por escrito muchos años después, entonces tiene muchos lados oscuros, tiene muchos matices, pero se basa en algo que sí es real y se ha transmitido de generación en generación. Normalmente tiene elementos culturales, espirituales y morales, y está ligada a la historia de una persona o un pueblo, en este caso, ligada a Israel, ligada a la persona de Moisés y ligada a Dios sobre todo, que es la persona más importante en el libro del Éxodo. Luego tenemos otro género literario. Les decía, la saga es diferente, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a balancear esto, ¿verdad? En el Éxodo no tenemos saga, lo que tenemos es leyenda. El otro género literario que tenemos es la liturgia. ¿Por qué? Porque Dios está en el centro de la acción, como lo podemos decir. Es Dios mismo que interviene. Y debido a esa intervención, por ejemplo, en la liberación, en la cena pascual, antes del emprendimiento de la jornada en el desierto, se celebra la cena pascual. Entonces hay un rito ahí que es litúrgico.
o el rito de la purificación, o el rito de la ratificación de la alianza, el evento de la ratificación de la alianza, donde Dios es la figura central. Entonces, por eso decimos que es liturgia, porque también es la respuesta del pueblo a la acción de Dios. Tenemos alianza como género literario también. Ya sabemos, leyenda, liturgia, ahora alianza. Y la alianza es un acuerdo solemne entre dos partes, como en el matrimonio, ¿verdad? Personas que hacen una promesa bajo juramento sobre algo que van a hacer o algo que se abstendrán de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, algo que van a hacer en el matrimonio, en la alianza, te prometo serte fiel. O sea, es una acción positiva lo que van a hacer. Una acción de abstinencia es no tendrás otros dioses, se abstendrán de tener otros dioses. Entonces, ven, una es algo que se comprometen a hacer y otra cosa que se abstienen de hacer. Eso es una alianza. En el caso del Éxodo, ahí encontramos esa parte, ese género literario, ese juramento de Dios con su gente. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, que es muy fuerte y se va a repetir a lo largo de la Biblia. Tenemos otro género literario después del pacto o alianza, que es la épica. La épica son hechos del pasado cuyo objetivo es el entusiasmar a la gente y celebrar estos héroes del pasado. Podemos decir, Moisés fue un héroe del pasado en el Éxodo, y en el Nuevo Testamento nosotros miramos cómo el pueblo de Israel hablaba de Moisés como la figura fundamental en su tradición cultural y religiosa, ¿verdad? Eh, y la épica tiene el detalle ahí muy particular que tiende a exagerar los eventos, incluso aumentarle de algo que sucedió y no sucedió. Todo pues para mantener estos actos heroicos y estos actos grandiosos. También tenemos la parte de la ley, es otro género literario. Y así solo voy a hacer una breve mención de ellos. Los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, hasta el versículo del 1 al 17. El código de la alianza que está en el mismo capítulo 20, versículo 22, hasta el capítulo 23, versículo 33. Y pues encontramos las instrucciones para lo que es la tienda de la presencia de Dios y el arca de la alianza. Y vale la pena recalcar que aquí la ley no es vista como un código frío de conducta, pero como un regalo de Dios que quiere lo mejor para su pueblo. Y el último género literario, que es en el que vamos a ahondar en el siguiente video, es teología. Teología se deriva de dos palabras griegas, teos, que significa Dios, y logos, que significa palabra o discurso. Quiere decir que teología es el discurso de Dios. Y el foco de la historia no es historia por sí misma, pero Dios en relación a la historia con el pueblo de Israel. Fue Dios mismo quien intervino en sus vidas. Solo Dios es quien hizo de esa multitud que era mezclada un pueblo unido con una identidad propia, que hasta el día de hoy pues se mantiene así y que se convirtió en la base fundamental para lo que nosotros vivimos ahora dentro de nuestro cristianismo. Pues el origen de los milagros y de los grandes hechos que nosotros encontramos en el Éxodo y en toda la Biblia también, solo quiere subrayar y manifestar que fue Dios mismo el que actuó con la gente, en medio de la gente. No es ningún poder humano. Moisés solo fue un instrumento. El que realmente hacía todas estas cosas era Dios mismo. Y por eso, porque Dios es quien está haciendo todo, el pueblo de Israel aprende a apreciar a Dios y su presencia entre ellos. Y la liberación es algo fundamental en sus vidas. Decíamos,
el versículo de la Biblia, en capítulo 13, versículo 18. Versículo 8, perdón, decíamos, celebrarás este día porque recordarás lo que el Señor Dios hizo, ¿verdad? Él es el que nos sacó de Egipto. Esa es la acción de Dios para con el pueblo de Israel, y sobre todo es la identidad de Dios mismo. Aquí encontramos quién Dios realmente es, no solo para el pueblo de Israel, pero para nosotros también. En el siguiente video vamos a ahondar un poquito más en esto de la teología. Espero les haya gustado y que Dios los bendiga mucho. Y pues sigamos unidos en oración, confiando siempre en Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.